En una ocasión se encontraban en un pueblo muy lejano, en un pueblo de esos pueblos mágicos como los que hay aquí en México. Se encontraba un hombre muy sabio, un anciano entrado en edad, pero que era muy sabio. Y todas las personas del pueblo empezaron a visitarlo y a preguntarle y a querer recibir consejo de este hombre, porque sus consejos eran únicos y ayudaban en gran manera a las personas que lo escuchaban. El sabio se hizo tan famoso que la noticia llegó a otras provincias, a otros pueblos, y entonces venían a visitarles de otros pueblos, de otras villas, de otras provincias, de otros lugares lejanos, de otros pueblos, de otras naciones. Y se había vuelto muy, pero muy, pero muy famoso y muy querido este hombre sabio. Y así llevaba ya muchos años de su vida compartiendo consejos y enseñando a la gente y compartiendo su sabiduría a aquellos que lo querían escuchar. Y en una ocasión, después de muchos años, después de mucho tiempo de estar enseñando, y después de mucho tiempo de ver que la gente que se reunía a escucharlo en muchas ocasiones era la misma, y eran las mismas personas que estaban ahí. Entonces, un día le dio por contar un chiste, le dio por contar una anécdota cómica. Y la anécdota o el chiste era tan increíblemente excelente que la gente no paraba de reír y de reír y de reír. Y entonces, en una sesión que tuvo él con un grupo, empezó a contar el chiste una vez y la gente se reía a carcajadas y se reía y se moría de la risa y se revolcaba y no podía creer que aquel chiste o que aquella comedia que les acababa de contar fuese tan tremendamente impactante y tan fuertemente, digamos, sorprendente, que causaba esa cantidad de risas en toda la gente. Y cuando terminó de contarlo, se reían y se carcajeaban y no podían creerlo. Y entonces el sabio volvió a contar otra vez el mismo chiste. Y pese a las variantes que uno tiene al contar un chiste, el chiste volvió a causar enorme risa entre toda la multitud que estaba escuchando. Y cuando terminó de contarlo por segunda vez, las carcajadas seguían siendo presentes. Y lo volvió a contar por tercera vez. Y después de contarlo la tercera vez, las carcajadas seguían siendo presentes, porque la gente aún así seguía riéndose del chiste, aún ya conociendo el mismo, porque ya lo habían escuchado. Y el sabio volvió a contarlo otra vez. Y entonces las risas empezaron a disminuir, pero todavía se escuchaban sonrisas y murmullos de lo que había causado este chiste o esta comedia. Y así lo contó por quinta vez, y por sexta vez, y por séptima vez, y por onceava vez el chiste. Y ya habían pasado muchas horas de que toda la multitud estaba reunida escuchando al sabio y escuchando el mismo chiste. Y entonces ya no causaba risa,
ya no causaba sorpresa, ya no causaba ese éxtasis de felicidad. Y mucha gente empezó a murmurar y empezaron a molestarse y empezaron a decir entre ellos que por qué el sabio contaba el mismo chiste y el mismo chiste y el mismo chiste. Que no tenía caso estar escuchando siempre lo mismo y que era aburrido incluso la manera en la que ya lo contaba. Pero el sabio aún así siguió contando el mismo chiste varias veces más, hasta que muchos de la multitud empezaron a retirarse fastidiados, aburridos, molestos, incomprendidos. Y el sabio continuó contando el mismo chiste. Y entonces, después de un tiempo, la gente que había quedado empezó a gritarle y a reclamarle y a decirle que por qué contaba el mismo chiste una y otra vez. Y que ya estaban molestos y que ya estaban enojados y que no tenía caso estar escuchando siempre lo mismo, porque ya conocían el final del chiste y ya no era gracioso para sus oídos. Y cuando ya estaban casi hasta la molestia, enojados y incomprendidos, entonces el sabio llamó la atención de todo el público y les dijo: así como ustedes se han cansado por escuchar siempre el mismo chiste, siempre la misma comedia, siempre el mismo cuento o la misma historia, de la misma manera yo estoy con ustedes. Les he aconsejado, les he enseñado, les he mostrado lo que se debe de hacer y cómo se debe de hacer. Y aún así no siguen el consejo. Y aún así no siguen las enseñanzas que yo les doy. Entonces, en cada oportunidad que vienen a mí, me siguen preguntando lo mismo. Y me siguen queriendo que yo les aconseje sobre lo mismo que ya les aconsejé ayer. Y que desafortunadamente no han puesto en práctica en sus vidas. Entonces, de la misma manera en que yo repetí y repetí y repetí el mismo chiste, ustedes repiten y repiten siempre la misma historia, siempre piden los mismos consejos y nunca están dispuestos a cambiar y a mejorar su persona. Moraleja: si nosotros como seres humanos, como personas, no cambiamos el mismo chiste que siempre contamos, no cambiamos la forma en la que vemos las cosas, siempre andamos molestos porque decimos que no nos salen como quisiéramos y siempre tenemos una forma negativa de verlas porque consideramos que es nuestra mala suerte o que es porque otra persona nos está haciendo mal. Entonces, señores y señoras, o señoras y señores, jóvenes y jovencitas, siempre será lo mismo y siempre tendremos el mismo resultado. Entonces, en pocas palabras y de manera resumida, si queremos tener éxito, si queremos tener lo que nosotros buscamos, en ocasiones o casi siempre va a ser necesario que hagamos cosas diferentes para obtener resultados diferentes. A mí me gustó mucho esta historia, me ayudó a visualizar y me ayudó a autoanalizar mi manera en la que yo vivo, la manera en la que yo me comporto, la forma en la que yo veo la vida y la forma en la que tomo los desafíos de la vida. Espero les haya gustado esta historia y es solamente una leyenda, un cuento, una anécdota, ¿sí? No es nada real, todo es
imaginación. Pero bueno, se las dejo para que lo disfruten. Saludos.